Cualitonali. Bueno, hoy estamos ya con el grupo de los cuasi maestros en ciencias, ¿no? Entonces, estos maestros en ciencias vamos a ver cuáles son todas estas guías para la publicación, qué es lo que tiene que tener una publicación. Y estas guías de publicación están todas puestas en Equator. Si no saben cuál es la página de Equator, cuando salga el video les prometo que lo ponemos aquí abajo, si es que Pan me ayuda de poner la liga abajo en los comentarios, ¿no? Y Angélica Maravillas, que está en la unidad de medicina familiar número 8, también llamado de la hormiguita, porque había ahí una fábrica, ¿no? Y está ella en Tenanitla, oriunda de Tenanitla. Angélica Maravillas, cuéntanos. No, espéreme un segundo, perdón. Ok. Okay. Damos un segundo. Ya casi estábamos listos. Mientras tanto, si quieres, deja de compartir y yo comparto rápidamente dónde pueden encontrar Equator, ¿no? Para todo el mundo, para que les quede clarísimo. Equator está en internet. Entonces se van aquí y le ponen Equator Network. ¿Se ve en mi pantalla? ¿Sí? Sí. Okay. Sí, entonces aquí le ponen Equator Network. Y lo que encontramos son, dependiendo del tipo de estudio que tengan, es cómo lo voy a publicar. O sea, son las guías de cómo voy a hacerlo para publicarlo. ¿Qué es lo que tiene que tener? Muchas veces lo que necesitamos es, ¿qué le pongo? ¿Cuáles son los ingredientes que tengo? ¿Cuáles son las menciones? Y a esto le llamamos conocimiento científico porque es reproducible. Y entonces, ahorita el equipo C, comandado por Angélica Maravillas, o representado por Angélica Maravillas, nos va a presentar ya el strobe. ¿Qué es eso de strobe, Angélica? Cuéntanos. Sí, equipo C, venga, no se escuchan. No tienes el micrófono apagado. Ahí está. Ajá. El equipo C. C, 1 en náhuatl. Bien. Ok. Somos Andrea, Francisco, Laura y yo. Entonces, el estro se publicó en el 2003 por la inquietud que surgió de los estudios observacionales, ya que se le daba más peso, pues obviamente, a los ensayos clínicos, pero pues se dieron cuenta que efectivamente en toda la clínica, 9 de cada 10 artículos, pues son observacionales, son clínicos y pues son descriptivos. Entonces, pues se crearon estas recomendaciones para que todos entendiéramos el mismo idioma y fuera más claro y tuvieran la detección de stroke nos va a servir para entender lo que se planeó, lo que se realizó y encontró en un estudio observatorio y se principalmente va a seguir al enfermo durante un lapso de tiempo y va a obtener información de su estado basal y cómo es que pasó el desenlace. Pueden ser cortes cerradas, donde pues se sigue incluso desde el nacimiento y pues no dejan entrar a nadie más. Y podemos checar en estas cortes cerradas la incidencia acumulada, o hay cortes, por ejemplo, abiertas, donde vamos incluyendo pacientes a lo largo de esta longitud. Y la población siempre va a ser dinámica porque pues, a veces se mueren y a veces entran más pacientes o se van o ya no quieren, entonces es dinámico.
También nos sirve para los estudios de casos sin controles, donde vamos a comparar estas exposiciones entre personas que tienen la enfermedad y entre personas que no la tienen. Y aquí pues vamos a evaluar las OR de estas exposiciones. Y por supuesto los estudios transversales, medidos solo una vez en el tiempo, que son los que hacemos la mayoría. Y bueno, es de manera general. Espérame, pásame la diapo, la primera, la que tienes, la primerita, y vamos a empezar con la participación del respetable público. Pam, pero ¿por qué en el 2003, que es lo que nos ponías, pero por qué ponernos de acuerdo en que todas las publicaciones sean parejas, o sea, sean iguales o se comentan igual? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues un día amanezco de buenas y digo, yo no pongo objetivo, no voy a poner los criterios de inclusión, no me importa. ¿Cuál sería la razón por la cual tenemos que hacer estas guías estandarizadas? Pues la reproductibilidad de algunos estudios. ¿Reproducibilidad de los estudios? Sí. Luis Fajardo, ¿por qué? ¿Solo por hacerlos reproducibles? Bueno, esto es práctico para muchos participantes, los editores de las revistas, los que hacen y quieren publicarlo, y es una manera con un protocolo general para poder calificarlos y evaluarlos y que contengan la información con la que puedan ser reproducidos. Entonces, pues estas guías tratan de hacerlo en los ámbitos de ensayos clínicos, estudios para ver el performance de un ensayo, o incluso los casos clínicos o los estudios observacionales. Ok, bueno, en este aspecto, Luis, Struve solamente, como lo mencionaba, si me pasas la siguiente diapositiva, Angélica, Struve solamente se dedica a los estudios observacionales. El primer golpe que se dio fue el de Consort, que estudiaba ensayos clínicos, que era lo que más se invirtió en el siglo pasado. En el siglo pasado, lo que se consideraba es que el ensayo clínico era la punta de la pirámide, ¿no? Si querías hacer un buen estudio, tenías que hacer un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, crossover, doble dummy, ¿no? Pero, como bien nos platicó hace ratito Angélica, poco a poco se va encontrando que los estudios observacionales, que son estos que nos menciona Angélica, de causalidad, también tienen que tener esta estructura perfectamente limitada como si fueran un ensayo clínico. Es decir, debo de tener todos estos puntos que tenía el Consort, bueno, un poquito distintos, pero también tenían que tener una cuestión similar. Entonces, Areli levantó la mano, ya la bajó, no sé si quieras decirnos algo, Arelita. Bueno, también para disminuir las estimaciones exageradas que se hacen pues en los estudios, y así es una guía universal. Universal FM, sí, muy bien. Es una guía Universal FM. Sí, claro. ¿Cuántos estudios de casos y controles no fueron sumamente exagerados en donde, por ejemplo, voy a platicarles uno que es el carcinoma hepático, ¿no? Entonces, en el cáncer hepático se le atribuía el efecto a la esteatosis hepática. Pero si nosotros vemos una corte, como nos había dicho Angélica, entonces tendríamos que agarrar a todos los pacientes obesos para ver cuántos tiene, y entonces ahí se podría disminuir el efecto, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante poder tener todo el árbol de Consort. Sí, Luis, por favor. Bueno, en el ensayo clínico randomizamos o cegamos, pero aquí si no estratificamos, si no tratamos de liberar los sesgos, pues nos equivocamos, y estas guías enfatizan mucho la estructuralización para evitar precisamente esos sesgos inherentes de un estudio observacional. Buenísimo. Pues Angélica, estamos emocionados con ver la siguiente diapo. Ok. Bueno, estos estudios observacionales, como ya dijimos, nos sirven para muchos aspectos, desde verificar la información de una posible causa de una enfermedad hasta verificar la magnitud de la asociación que tienen estas variables, que son algunos de los estudios que nosotros tenemos. Esta declaración de Stroop tiene 22 puntos
y nos divide entre 18 que se aplican a los 3 diseños de estudio que vimos arriba y 4 son específicos ya dependiendo de cada tipo de estudio. Y lo que es importante mencionar es que pues no es una guía, no es para que lo llevemos punto por punto, 1, 2, 3, sin saltarnos. Solo son recomendaciones para que, como digamos, todos hablemos el mismo idioma, y es importante que los autores pueden incluir 4 puntos en una línea o en un cuadrito o en una parte de su estudio, pero pues debe de contenerlas de manera general. Y pues se basa de manera general pues en el título, en el objetivo, en la metodología que vamos a ir viendo más adelante, y va a empezar mi compañero. Ok, entonces en este punto, lo que piden las revistas, hay algunas revistas que cuando uno manda el artículo te van pidiendo que hagas como una especie de checklist. Entonces, yo lo que les pediría para su trabajo que vamos a empezar de track es que primero vean qué tipo de estudio es el que están haciendo. Y una vez que vean qué tipo de estudio están haciendo, bajen estas guías y puedan empezar a hacer este checklist de los puntos que van a aplicar o no van a aplicar dentro de su estudio, porque tiene que ver con el título, tiene que ver con el resumen, tiene que ver con el material y métodos, con los antecedentes, qué es lo que tienen que decir los antecedentes. Entonces, como decíamos, esto solo es una guía, nos ayuda a enseñar, nos ayuda a estandarizar un poquito, sobre todo para algunas revistas, y a nosotros los legos, pues nos ayuda a empezar a hacer nuestros pininos, ¿no? Muy bien. Y entonces me decías, Angélica, que sigue la siguiente diapositiva. Cuéntanos. Sigue mi compañera. Buen día. Bueno, vamos a empezar a desglosar cada uno de los ítems que ya nos comentó Angélica. ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Y bueno, dentro del primer ítem que tenemos es el denominado título y resumen. Este es el primero y se divide en dos, en donde dentro de la recomendación nos indica en el punto o en el ítem A el tipo de estudio con un término común en el título o en el resumen. En el apartado B nos tiene que proveer en el resumen una sinopsis informativa, lo que se ha hecho y lo que se ha encontrado. Eso es lo que nos especifica el primer ítem. Y posteriormente nos lleva hacia lo que es la introducción. Y en la introducción nos dice que debe de haber antecedentes y fundamentos. Estos antecedentes y fundamentos se deben de explicar los antecedentes científicos como tal y fundamentos para la investigación que se está reportando. El siguiente ítem... Espera. Vamos a quedarnos solamente vamos a quedarnos con el título. Solo el título. Entonces, ¿cuáles son las 3 cosas o 4 cosas que debe de tener el título? Óscar Acuña Nieto. 4 cosas que debe de tener el título. Pues el estado basal, la maniobra y el desenlace. ¿Y la cuarta cuál es? Pues no sé si sea el grupo por el que se compara. No. ¿El tipo de estudio? El tipo de estudio, por supuesto. No sé quién habló, pero no levantó la mano, pero el tipo de estudio, si no, aquí le pondré una palomita. Parece que es Areli, ¿no? Viene con todo, Areli. Eso. Entonces, casi todos deben decir 2 puntos corte, 2 puntos corte histórica, 2 puntos KK, que son los casos y controles, ¿no? Entonces, case control, ¿no? KK. Cuando ven un estudio de casos y controles, cuando vengan a su mente, digan, estoy viendo KK, ¿no? Son mucho mejor los estudios transversales, tienen menos sesgos. Por esa razón es que debemos de empezar a leer el título y en el título tiene que reflejar lo que viene adentro. Muy bien. Y después nos mencionaban en el resumen, ¿cuáles son los apartados que tiene el resumen? Brenda Aguilar. En el resumen, ¿cuáles son los apartados que debe tener? ¿Cuáles son los posibles apartados que puede tener? Digamos que son 5.
¿Y cuáles podrían ser los apartados mínimos? Primero dinos los apartados, Brenda Aguilar. Sí. Cindy Ledesma quiere Puede platicarnos. poner introducción. Introducción en tu planeta. En el resumen. Ajá. En el resumen. Pues, ¿Es background o los antecedentes? Bueno, sí, antecedentes más bien. Ajá, antecedentes. ¿Vieron la diferencia entre introducción? Introducción es cuando eres residente y buenos días, el COVID-19, ay, ha sido malo, malísimo, uy, 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 uy. Empezó en Wuhan, sí, empezó en Wuhan en 1900 y entonces, sí, ay, 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 ¿sí? Eso es introducción. Antecedentes ya va dirigido con golpe a la nariz a lo que yo voy haciendo, ¿no? Se han encontrado estudios relacionados con falla renal y mortalidad en pacientes con COVID-19, que son dos, es solamente los antecedentes. No crean que me puse chismoso hace ratito, ¿eh? No, es otra cosa. ¿Sí? Cindy Ledesma. ¿Qué otra parte? Yo creo que también el objetivo del estudio. Claro. Si no tiene objetivo, que sería como la hipótesis, como la respuesta de la hipótesis, no es un estudio científico. Tenemos que tener un objetivo y ese objetivo tiene que ser el objetivo primario, el objetivo contra el cual está hecho el cálculo de tamaño de muestra, contra lo que voy a hacer el análisis principal y prácticamente tiene que ser lo mismo que la conclusión. Y entonces, Francisco Vargas Hernández, ¿qué otra cosa debe tener? El resumen, solo el resumen. Sí, debe incluir la metodología que nos dé material y métodos, claro, o pueden ser solo los métodos, material y métodos, ¿sí? Ajá, que nos incluye dentro de la metodología, pues por supuesto el diseño, el contexto, bueno, los sujetos que participaron en el estudio y las mediciones. Claro, y a veces nos dan tiempo de poner, ¿qué les digo? De poner un poquito análisis estadístico. A veces no alcanza, a veces solamente nos dan los criterios de inclusión y cómo se hizo la corte y no alcanza el espacio para tanto. Pero sí, material y métodos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa, estimada Esmeralda Campos, patóloga del Centro Médico Nacional Siglo XXI? También se puede poner un poco de la descripción de lo que hicimos, la descripción del estudio. Material y métodos, un poquito, sí. Se diría, se realizó una corte con tales características, pero es muy sucinto. Los ¿sí? resultados también, un resumen de la población que estudiamos y un poco de lo que obtuvimos. Claro, resultados donde voy. Aquí, ay, perdón, alguien se me bajó la mano y se me fue, ya no vi quién. Ah, se me fue. Creo que era Andrea. Andrea, por favor. Sí, nada más quiero decir que te faltaba describir los resultados. ¿Aquí los resultados? Sí. Sí, aquí los resultados es sin discusión, ¿no? Porque luego escribo los resultados y pongo la Rosa de Guadalupe, ¿no? Entonces es, ¡ay! La mortalidad que encontramos fue la más alta del mundo. No, en resultados no va la Rosa de Guadalupe, en los resultados, si le entendiste el chiste de la Rosa, tú ella sí ve la Rosa de Guadalupe, claro. No utilizamos un violín, ¡ay! No, es la mayor corte del mundo. Aquí no se pone nada más que los resultados, ¿sí? No se pone discusión, no se da esa interpretación. Lo que aquí nos gustaría mucho es que pusiera medidas de relevancia clínica, como por ejemplo riesgo relativo o razón de momios, con sus respectivos intervalos de confianza del 95%. Aquí tenemos otra mano levantada. ¿Brenda? Venga, Brendita. Bueno, sí, solo quería comentar que el resumen es muy importante y siempre se hace mucho énfasis porque es la primera parte que todos revisamos, ¿no? Que leemos cuando estamos buscando un artículo. Entonces sí es muy importante y hacer un muy buen resumen completo y que interese al lector, ¿no? Muy bien. Luis. Bueno, faltan la conclusión y recordar que a veces nos dan 100 a 250 palabras, entonces tenemos que ser muy, muy sucintos. ¿Y qué es la conclusión? ¿Qué demonios es eso de la conclusión? La conclusión es, soñé, Cindy, la conclusión es,
ay, este estudio nos permitirá evaluar de mejor manera a los pacientes con COVID-19 para disminuir la mortalidad. ¿Qué es la conclusión? Luis. Bueno, es lo que es lo relevante de nuestro trabajo, pero no debemos que exagerarlo y debe que ser en el contexto, porque si de pronto hacemos aseveraciones que no llegan a la validez externa, pues eso como que no gusta y automáticamente lo descarta. No la validez externa. La conclusión debe de estar con base en la validez interna, es decir, lo que se pueda sustentar con los resultados del estudio. Y prácticamente es la respuesta del objetivo. O sea, entonces, va de la mano del objetivo. Lo que no puede pasar lo que no puede suceder es que nosotros utilicemos los resultados como para vender un producto, ¿no? Entonces, no puede pasar de que yo esté estudiando hidroxicloroquina o acitromicina y termine diciendo, falta mucho por hacer para el tratamiento de los pacientes con COVID-19, sino lo único que tengo que hacer es, no se encontraron diferencias entre el tratamiento de COVID-19 de acitromicina con acitromicina. Sí, Armando de Pablos. Perdón, una pregunta. Hay algunos estudios, por ejemplo, que a veces veo que incluyen las limitaciones que tuvieron. Desde el, no sé, o sea, si por ejemplo no tuvieron algo concluyente, o sea, si me dicen, bueno, lo único es que tuvimos poca población, alguna cosa así. El pastel, eso va en discusión, o sea, en discusión sí puedo poner esta parte que tú estás diciendo, pero no en el resumen. El resumen es duro y a la cabeza, es un telegrama que narra esto y prácticamente no pasa por el corazón del investigador, o sea, no tiene este asunto. Pero ahora sí, señoras y señores, nos vamos a los antecedentes, que ahí fue donde te interrumpí, estimada. Dentro de los antecedentes y fundamentos, ya lo dijimos, tiene que explicar los antecedentes científicos y fundamentos para la investigación que se está reportando. Y pues bueno, creo que lo comentó, tiene que ser todo pues relacionado a lo que nosotros, o lo que se ha encontrado en relación a lo que nosotros también queremos pues, empezar a estudiar, ¿no? El siguiente ítem es el de los objetivos. Espera, antes de aquí. Cuando yo estoy escribiendo los antecedentes también son muy cortitos. Los antecedentes son una sola página, son una cuartilla nada más cuando estoy escribiendo el artículo. En ese sentido tengo que tener un orden. Nosotros proponíamos un orden que le decíamos que se llama SARA. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso del SARA, estimado Oscar? No, yo tengo una duda ahí respecto a los antecedentes. Sí. A veces, bueno, nos dan a revisar los protocolos de los recientes y no hay, estoy buscando en la literatura, pero no hay como un estándar de si sabes que es una cuartilla de antecedente, 5 cuartillas, y luego a veces ver los protocolos y traen 10, 15 cuartillas de puro antecedente, entonces no sé en dónde esté establecido que diga, sabes que es máximo es una cuartilla, 5 cuartillas, pero luego cuando lo suben en Sirensis o algo y te dicen, no, es que es un poco de antecedentes, entonces no sé en dónde esté establecido como tal así una cuartilla, 5 cuartillas. Oscar, hay una gran diferencia entre un protocolo y un artículo escrito. Lo que estamos viendo hoy y lo que es Strobe es de artículos escritos, de artículos para la revista científica. Entonces, en una revista científica sí está diseñado que sea, o sea, como solamente tienes 3,000 páginas, 3,000 caracteres para el artículo completo, 3,000 palabras, entonces aquí lo que se dice es que por favor solamente pongas una sola cuartilla. ¿Sí, Oscar? Para los protocolos depende de cada uno de los comités de investigación. Hay comités de investigación que piden más, comités de investigación que piden menos, y tiene que estar completamente sustentado. Pero para un artículo ya todo el mundo ya se sabe, o sea, tendrías que ir a buscar a otro lado si quieres la otra información. Y aquí tengo una mano levantada. ¿Quién tiene la mano levantada? Francisco, por favor. Francisco, por favor.
Sí, respecto al acrónimo Sara que comentaba, ¿cuál implica la S? Que haya sensatez científica, que haya una ¿Qué es lógica. eso de sensatez científica? Que haya una la sensatez lógica biológica, plausibilidad biológica entre las variables que se están proponiendo o quizá conocimiento disponible, ¿no? Entre las variables propuestas. Bravísimo. ¿Qué te parece si le llamamos la fisiopatología de lo que estamos viendo? ¿No? ¿Cómo puedo yo hacer esta asociación fisiopatológica de lo que estoy teniendo? ¿No? Entonces, esta asociación que voy a buscar debe de tener esta sensatez científica fisiopatológica. Muy bien, bravo. ¿Qué otra cosa tiene que tener? Respecto al acrónimo, la siguiente nomenclatura, bueno, la A es la ausencia de una respuesta. ¿Qué significa eso? Tenemos que hacerlo a través de una búsqueda sistemática en la literatura, en base al acrónimo PIC o al acrónimo, dependiendo del estudio que estemos realizando, ¿no? Si es de prueba diagnóstica, utilizando el vocablo MESH, booleanos, etcétera, que realmente tengamos la certeza de que la pregunta que nos estamos planteando, pues no está ya contestada, ¿no? De lo contrario, pues se estaría pues replicando simplemente algo que ya se realizó. Una pirámide de evidencia quizá también sería. Ok, muchas de las ocasiones, hay muy pocas preguntas que estén resueltas. Entonces, lo que tendríamos que decir es, se han hecho ensayos clínicos o se han hecho cortes y lo que se ha encontrado es que no se conoce cuál es el efecto que tiene en DATCOT. Por lo tanto, nosotros lo queremos estudiar. Entonces ya tenemos la S, la A. Y ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál sería la siguiente parte de la introducción? ¿Cuál es la R? La R es la relevancia o la importancia pues puede ser esto se puede ver desde el estado pues basal, desde la maniobra, en este caso hablando de la guía STROP, que es de tipo observacional, y la relevancia o importancia en el desenlace, ¿no? Por ejemplo, pues ahorita, el protocolo de Pamela, que está viendo como desenlace mortalidad, ¿no? En sujetos con lesión renal aguda que tienen COVID-19, ¿no? Entonces, a eso se refiere la relevancia y puede verse. ¿Para qué me va a servir ese estudio? ¿Para qué me va a servir el estudio que está haciendo PAM? ¿Por qué es lo que voy a resolver? Resolver la pregunta de cuál es la caracterización, ayudará a mejorar la atención de los pacientes, tomando en cuenta la función renal como otra variable, ¿sí? Y después viene la última. ¿Ya les conté el chiste de por qué Juan le puso Sara a esto? No. Es que tenía una novia en la prepa. Él fue a la prepa 6, perdón, y tenía una novia que nunca lo peló. Ya que no saben cómo se llamaba. Sara, así es. Y que le hace su acrónimo, hijo de su madre. No, qué barbaridad, cómo son los investigadores, pero bueno, así es. Porque pudo haber sido F de fundamento y no, eso. Pero bueno. Entonces, A, ¿qué es? La aplicabilidad. Estos resultados ayudarán a mejorar no sé qué. Estos resultados que se presentaron en COVID pueden ser similares a los que se presentan en otras patologías respiratorias, ¿no? Entonces, y la última parte de los antecedentes son los objetivos, que es lo que viene aquí. El último renglón de los antecedentes, ¿qué creen que es? Es el objetivo. Ya sé que habíamos puesto el objetivo como tal en el resumen, pero cuando estoy haciendo los antecedentes, casi le tengo que poner, por lo anterior, nuestro objetivo es, entonces es como tenderle la camita, estar diciendo todos estos organismos fisiopatológicos, qué es lo que falta de la información, dónde están las controversias y por qué es importante resolverlas, porque lo voy a aplicar a la práctica clínica y por lo tanto mi objetivo es, y empiezo con un verbo en infinitivo, ¿sí? Muy bien, estimado Francisco. Perfecto, entonces, bueno, seguimos con las diapositivas.
seguimos con las bueno, lo de los, bueno, aquí yo puse un ejemplo de un estudio de casos y controles donde está específicamente lo que ya había comentado, predictores de sepsis neonatal, en dónde se realizó y que es un estudio de un caso un caso control, ¿no? Okay. Y pues bueno, nada más para ver que el abstract, los métodos, los resultados y lo que tiene que contener como tal el resumen, ¿no? Oye, Laura, me encanta que pongas un ejemplo aquí, pero entonces ya tenemos el ejemplo del título, 2 puntos, Case Control Study. Vamos a ver si tiene todo lo que tiene que tener. Armando, ¿estás entre nosotros? No te he oído. ¿Armandito? ¿Cuál? ¿Armando Alonso? Armando Alonso, sí. Sí, aquí soy. Venga, estado basal, maniobra y desenlace en el título. Estado basal son pacientes neonatales con sepsis. Híjole. Predictores. Laura Mejía, ¿qué opinas? ¿Cuál sería el estado basal? Él dice que el estado basal son pacientes neonatos con sepsis. ¿Tú qué opinas? Andrea. Yo creo que el estado basal son neonatos. Claro. ¿Ya me escuchas? Neonatos. Son neonatos. ¿En la maniobra? Sería pues el proceso infeccioso, sepsis. No. Bueno, ese es el resultado. Sí, claro. Los predictores. Los factores de riesgo serían los factores de riesgo. Los factores de riesgo y el resultado. La sepsis. La sepsis neonatal. ¿Sí te quedó claro, Armando? ¿Cómo no es? ¿Sí? Muy bien. Entonces, sí tiene todos los componentes. Está precioso. Hay cosas que no dice, pero el título está pequeño, está precioso, está dirigido. Entonces, con un poquito de cerebro, nada más un poquito, o sea, utilizando el bulbo raquídeo nada más para respirar, con eso se puede encontrar y podemos ya leer los resultados. Luis, ¿cuál? ¿Sí hay una limitante de palabras para el título? Yes. Por lo regular son 150 caracteres. Entonces, hay revistas que te dejan un poquito más, como por ejemplo Plus One, pero en general, algunas revistas requieren títulos chiquitos. Ya no va a ser ese como del título, ¿no? Sino aquí es predictores, evaluar los factores de... No, aquí predictores. Me cae gordo que le pongan Northwest Etiopía, ¿no? Porque aquí en México se acostumbra mucho que los residentes ponen en Centro Médico Nacional, en la UCIN del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el tercer piso de la no sé qué, ¿no? Entonces, eso me cae requete gordo, porque lo que estamos intentando llevar es conocimiento que sea científico, reproducible de otros lugares, a todos lados, ¿saben? Y entonces vamos a leer un poquito los antecedentes, que no es introducción. Vean la diferencia entre antecedentes e introducción. Entonces voy a pedir aquí a Pame, que la tengo aquí al lado, si es tan amable de leer el background y ver si tiene este acrónimo SARA, si detecta dónde está ese acrónimo SARA o no lo detecta. ¿Puedes leer? ¿Sí? Si pudiera say, if you want in Spanish, please. It's okay if it's in English, but I think it's better in Spanish. Do you think so? Yes. Yes, of course. Bueno, de los progresos como importantes en la reducción de la mortalidad en los menores de 5 años. Ahí dice, a pesar de que han existido progresos importantes en la reducción de la muerte en los niños de menos de 5 años, aquí cuando digo a pesar, ya estoy poniendo la ausencia de respuesta. ¿Ya vieron? Estoy poniendo este punto de que se ha escrito mucho, carnal, pero a pesar de todo eso, todavía existe muchas cosas, ¿sí? Sí, de la mortalidad neonatal se ha visto un pequeño o no, pues, importante reducción global, lo cual lo hace una causa común de mortalidad de neonatos en Etiopía. Se conoce poco sobre los factores predictores de sepsis neonatal y se han hecho screenings, bueno, tamizajes. Punto. Fíjense ustedes cómo ellos van contándote una historia
que hacen que este artículo sea muy apetecible. La historia es, se ha estudiado mucho, ¿sí? Pero poco o nada se ha disminuido las muertes en mi país. ¡Wow! Ahí entiendes la relevancia de haberlo hecho en Etiopía, la relevancia de que diga Northwest Ethiopia, ¿sí? Entonces, aquí va muy bien, dice, poco o nada se conoce de los predictores de sepsis neonatal. Entonces, prácticamente aquí nosotros estaremos pensando, ay, pues deberíamos de estudiar los predictores de sepsis neonatal, ¿no? O aquí es donde te quedas con cara de que eres bien burro y dices, ay, ¿cómo no se me ocurrió a mí? En lugar de estar buscando cosas de COVID, ¿por qué no se me ocurrieron los predictores de sepsis en la terapia? Ay, soy un tonto, ¿no? Y después, ¿qué más dice? Risk-based screening. Bueno, se hizo un tamizaje basado en el riesgo. ¿Se hizo? Ay, bueno, no, es que... Ay, no sé esto, ¿no? Yo. Predecir es hacer un screening y buscar cuáles son los factores de riesgo a priori, pueden reducir la muerte neonatal y la enfermedad. ¿Ya vieron? Entonces ahí está la relevancia. Ahí está la relevancia. Ahí está. ¡Wow! Bravo por estos escritores. La relevancia es, si yo encuentro estos predictores fisiológicos, puede ser que yo reduzca la enfermedad como se ha visto en otras fuentes. Por lo tanto, el principal objetivo del estudio era, verbo en infinitivo, identificar los predictores de sepsis neonatal en un hospital público. Nos ponemos de pie ahí, ¿no? Y bravo, cumple con el acrónimo SARA, funciona muy bien, no dice objetivo, como había dicho Angélica Maravillas, pero Angélica había dicho, no necesariamente tiene que ser exacto, nada más dice que esté por ahí, ¿no? Entonces, estos antecedentes, que no es introducción, funcionaron muy bien. Luis. Aunque le falta hablar un poquito de cuáles son esos predictores y qué peso tienen de manera breve, ¿no? Para que se complete totalmente el S de Sara. Vamos a verlo en introducción, ¿no? Pero aquí en este background está chulo, ¿no? Está bonito. Porque es apenas el resumen. Sí, es el resumen. Arelita Santiago, ¿podrías leer el métodos? Arelita Santiago a la una. Ay. ¿Sabes leer inglés o no sabes leer inglés? Sí, pero mejor no. Areli, aviéntate, no te hagas que le Bueno, está bien. Los estudios institucionales basados en los casos y controles concluyeron que un total de 231 pacientes neonatales... Pésimo, no. Un estudio, una base de datos institucional. Con base en una base de datos institucional se hizo un estudio no pareado de casos y controles en un total de 231 neonatos en ese lugar, en ese lugar y en ese tiempo. ¿Sale? Síguele. Referidos desde marzo del 2018 a abril del 2018. Los neonatos que cumplieron con los criterios de sepsis fueron considerados como casos y los neonatos que se diagnosticaron con otras causas, otras razones excepto sepsis fueron los controles. Para cada caso, por cada caso, 2 casos controles fueron seleccionados por un estudio simple. Aleatorio. Los datos fueron colectados usando estudios previos estandarizados. Cuestionarios estandarizados. Ajá. Cuestionarios estandarizados a través de una face-to-face, de una herramienta cara a cara con indexación a través de... Con las mamás, o sea, entrevistaron a las mamás. Y entrevistando y revisando los estudios de los neonatos. Los expedientes. Estos datos se colectaron en la base de datos CEPI-Info 3.1 y se usaron el programa de software Stata versión 14. Usando una regresión logística binaria y múltiple y para analizar estos resultados. Bien, la eficacia fue menor de... Bien, entonces, pues está bueno también, ¿no? O sea, se ve bastante bien.
yo no le hubiera puesto que se colectaron en EpiInfo ni en Stata. Me gusta mucho que diga que hicieron análisis binarios y multivariados con modelos de regresión. Yo no hubiera puesto, por ejemplo, la significancia estadística. Quizás yo me hubiera dedicado, como es un estudio de casos y controles, a especificar un poco más de los neonatos, de los casos, o sea, especificar muy bien cuáles fueron los casos, cuáles fueron los controles, cuáles fueron los tiempos para detectar unos a otros, pero se ve muy bien, ¿no? ¿Podemos ver los resultados o ya no? Ya no tenemos. Ese ya no. Pero bueno, ya vieron ustedes como una vez, es como cuando a mí me parece que el Strobe, el que nos digan cuáles son cada una de las partes, es cuando oyes una canción en inglés, ¿no? Yo la primera vez que oí una canción en inglés de Queen era aguanto un refri, se los juro que yo creía que decía que aguantaba un refri, ¿no? Y cuando lees la letra dice, oh, I want to be free, ¿no? God, no, ya lees la letra y ya la escuchas distinto, ¿no? No sé si les parece. Entonces, esto pasa igual que con Strobe. Cuando nos dicen qué son las características que tengo que leer en cada una de las partes, luego entonces ya las interiorizo y parece que queda, ya se hizo mucho más claro el artículo y dices, pues ahí están los antecedentes, ¿no? Mira, pues es lo que tengo que ver. Los criterios de inclusión ahí están y los criterios de exclusión y qué fueron. Pues qué fácil está hacerlo, ¿no? Hasta yo lo puedo hacer, dice, ¿no? Bueno, tú no, pero hasta, ¿no? Hasta Pam, bueno, ella no, porque bueno, ya lo regañaron muchísimo en la clase anterior, ¿no? Pero ya uno empieza a verlo como con mayor facilidad, ¿no? Como empieza uno a ver el camino de esta manera. Y entonces podemos seguir la siguiente diapo, ¿no? Funcionó muy bien este escenario. Muy bien, métodos. Diseño del estudio es el cuarto ítem. Presenta al inicio los elementos claves del diseño del estudio como tal. El ítem 4 es el ítem simple es el contexto, que va a describir los escenarios, la localización, los datos relevantes, incluyendo el periodo de reclutamiento, la exposición, el seguimiento y la recorrección de los datos, que bueno, cómo se deben de realizar en este contexto. Y ya posteriormente nos menciona lo que son en el siguiente los participantes, y ahí nos los desglosa en dos partes, que es la parte A, en estudios de corte, estudios de casos y controles y estudios transversales. En relación a los estudios de corte, pues sí nos proporciona los criterios de elegibilidad de los pacientes, el método de selección de los participantes y si describe los métodos de seguimiento que se utilizarán en este tipo en los participantes. También en los estudios de casos y controles, que si proporciona los criterios igual de elegibilidad, los criterios de selección de los casos y los criterios y los controles, y si proporciona esa relación de cuántos casos vamos a tener, de los casos y cuántos controles vamos a tener, si va a ser 1 a 1, si va a ser 1 a 2, o dependiendo de cómo ellos realizaron el estudio. Y de los estudios transversales, si proporciona los criterios también de elegibilidad y los recursos y métodos de selección de los participantes. La siguiente, por favor. Y ¿Cómo ves? Igual también. Espera. ¿Cómo ves, Cindy? Entonces, esto ya se empieza a hacer cada vez más, nos empezamos a abrir más los ojos, ¿no? Empezamos a ver cómo hay grandes diferencias entre la elegibilidad que puedo tener en una corte, como la elegibilidad que tendría que tener específicamente para un estudio de casos y controles, donde debo de definir qué es un caso, el tiempo en que va a suceder, ¿no? Y lo mismo en los estudios transversales, ¿no, Cindy? Sí, yo creo que aquí es importante porque muchas veces en los estudios, por ejemplo, de casos y controles, no especifican, bueno, yo he revisado algunos y no especifican de dónde se obtuvieron los controles o definen qué es un caso y qué es un control. Entonces, esto nos da una guía. ¿Por qué lo parearon a la relación de casos con controles, 2 a 1? ¿Por qué 2 a 1? ¿No? Entonces, esta definición resulta muy importante, sobre todo cuando tengo esos estudios tan difíciles como los caos y controles, ¿no? Pero seguimos uno adelante porque creo que tenemos otro ejemplo, ¿no? Sí, igual también puse un ejemplo, igual también donde nos
vemos el título, vemos el resumen, y dentro de los métodos, pues ahí nos proporcionan, bueno, este es de una corte histórica, cuántos pacientes incluyeron, que fueron adolescentes israelitas, que fueron examinados, ¿sí? Y los datos, cómo fueron obtenidos, los registros, el tipo de enfermedad que tuvieron, cuáles fueron sus criterios de inclusión, pacientes con anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario, pielonefritis. Bueno, obviamente prácticamente es igual como un resumen, o bueno, más bien el resumen de un estudio, también aquí también lo que ya había comentado el doctor Rivas, ¿no? Que pusieron, y a lo mejor el tipo de, con qué iban a hacer el análisis. El análisis. No sé si, por ejemplo, ahorita que usted lo comenta, en varios estudios o varios artículos, casi siempre en la mayoría de los métodos mencionan el tipo de análisis que van a utilizar. ¿Eso es adecuado? Sí, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. A mí me encanta que digan si es un análisis de Cox, si es un modelo multivariado de regresión logística, si es de regresión lineal. Me encanta la claridad para ver si lo hicieron o no lo hicieron. Ay, se nos acaba de terminar el tiempo y nos quedamos todavía. Nada más falta una diapositiva de lo que me tocó a mí de la presentación, y que es de lo último, los participantes, que es el ítem 6, el B, que es estudios de corte para estudios pareados, que bueno, ya lo hemos comentado, de los criterios de pareamiento que debe de haber, número de expuestos y número de no expuestos. Y de los estudios de casos y controles para estudios pareados, criterios de apareamiento y número de controles por casos, que prácticamente era lo que ya habíamos comentado anteriormente. Muy bien, muy bien. Entonces, regréseme a la pantalla. Muy bien, porque vamos a seguir viendo en el transcurso de las clases, vamos a seguir viendo estos distintos criterios de consort, stroke, start, case, care y todos los que estamos involucrados. Pero tenemos que ir avanzando en nuestro artículo, ¿no? Entonces, aquí la idea es ir avanzando en nuestro artículo. Entonces, la clase que entra, señoras y señores, niñas y niños, la clase que entra, ya que vimos los antecedentes, ya que vimos más o menos todo esto, la clase que entra, vamos a revisar sus trabajos de su título, su resumen, para que más o menos veamos hacia dónde vamos, ¿no? Para ver qué le falta. Sí. Por favor, lo que vamos a intentar hacer es que va a ser para la revista del IMSS. Y entonces, en la revista del IMSS solo aceptan 250 palabras. Lo que tienen que hacer es que van a bajar las características de la revista del IMSS y van a ver cuáles son esas características de título, etcétera, etcétera. Y vamos a intentar ya empezar a hacer el resumen con el formato de la revista del IMSS, ¿no? Pensando que ahí queremos publicarlo porque para el número de nosotros, para el número de Cayicos, ¿no? Vamos a intentar hacerlo. Yo sé que Andrea quiere publicar en New England Journal, yo lo sé, pero ahorita hagámoslo como tarea, Andreita. ¿Sí te parece bien? Sí, nada más quería preguntar ¿cuántos caracteres nos dijo del título que tenían que ser? Jaja, no te voy a decir, nunca te voy a decir, no te voy a decir nada te voy a decir, no, ¿sabes qué? 150. Soy malo. No, ve a buscarlo a la revista, Andreita, ve a buscarlo a la revista. Angélica Maravillas le está ahí ya dando, Angélica, si tú le das el pescado, solamente va a comer un día. Si tú le enseñas a pescar, comerá toda su vida, ¿no? Entonces, que vea dónde dice, déjala que vaya a buscar, que abra ella los ojos solito, no le estás ayudando en nada, no le ayuden en nada, ¿sí? Entonces, busquen cuáles son, dónde están los requisitos, qué es lo que dice, que sean sus propios ojos los que los guían, ¿no? Entonces, siguiente clase, amigos, y la siguiente clase la vamos a tener para la fecha de... La fecha de... 2 de septiembre. 2 de septiembre. 2 de septiembre, amigos.
El 2 de septiembre ya van a tener que haber metido todos sus papeles al CONACYT para que sean ya SNIS. Entonces ahorita deben estar sin dormir, sin nada, llorando, lágrimas de sangre por estar metiendo uno por uno sus artículos, uno por uno, ¿no? Por ejemplo, Cindy, que tiene 150 artículos, debe de estar ahorita sufriendo la gota gorda porque no va a acabar con todos los artículos que ha publicado. Entonces, pero ya está peinado para atrás, ¿sale? Entonces, el día 2 vamos a ver ya sus resúmenes. El trabajo es individual y en un momento más hago el Google Classroom y les mando todo para que suban ahí sus resúmenes. ¿Les parece bien? 8:58. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Sí, Cindy Ledesma. Sí. Luis Fajardo. No, Cindy. ¿Va a ser hasta métodos el resumen? El resumen, no. Aquí llegamos hasta métodos, pero ¿qué creen? Completo. Así es. Ni modo. Así es la recochina vida, ¿no? Y aquí los vamos a hacer pedazos. No se preocupen. Es mejor que nos hagamos pedazos aquí entre nosotros y no que vayan a la revista y se lo regresen diciéndole no me interesa, ¿no? Recuerden, los proyectos de investigación y los artículos son como los gases intestinales. Siempre son fétidos cuando no provienen de uno mismo, ¿no? Cuando provienen de uno mismo hasta uno dice, no está tan fétido, no es, ¿por qué dicen que huele feo si no huele tan feo? ¿No? ¿A poco no? ¿A poco no? Así es. Entonces, hasta en las notas han puesto gases fétidos. Todos son fétidos, pero bueno, en sus notas médicas hay quien pone, sí, ese es fétidas. Sí, lo recuerdo muy bien. Sí, amigos, ¿listos? ¿No hay más preguntas? Estamos a 1 minuto de terminar. No. Armando, Laura, Mejía, nos vemos. No olviden like. Y no olviden darle like y nos vemos en la próxima clase. Bye. Buen día, hasta luego. Muchas gracias. Buen día.